Bueno, nuestra siguiente ponente es Adelaida Echevarría Saiz, licenciada en Psicología por la Universidad de Oviedo. Es coordinadora de los equipos de atención temprana, Gerencia de Atención Primaria del Servicio Cántabro de Salud. Con una amplia experiencia en la atención temprana, Adelaida ha participado y colaborado en el desarrollo de diferentes publicaciones relacionadas con el desarrollo infantil. Su compromiso y contribución al campo de la atención temprana, así como su gran experiencia y conocimientos en torno a la infancia, seguramente van a enriquecer la jornada del día de hoy. Estamos encantados de contar con tu presencia. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Yo no voy a hablaros mucho de evidencia científica, voy a hablaros más de evidencia basada en la práctica. Es decir, no puedo además plantear el primer ciclo de educación infantil sin daros la visión de la atención temprana en la educación infantil o la educación infantil dentro de lo que es un servicio de atención temprana. No es fácil sistematizar en tan poco tiempo, y además ahora creo que tengo que ir mucho más deprisa de lo que yo ya había planteado, dimensionar la relación de educación infantil dentro de lo que son los servicios de atención temprana y viceversa, ¿no? Trataré al máximo de ajustarme más deprisa a mi tiempo. Bien, lo primero que quiero empezar es con la necesidad de resignificar la escuela infantil, el primer ciclo de la escuela infantil. Voy a basarme sobre todo en esos 0-3 años que son tan determinantes. En los últimos tiempos, en los últimos años se ha resignificado, o se ha intentado resignificar este primer ciclo de educación infantil. Muchas veces poniendo nombres a las escuelas infantiles acompañadas de una gran pedagoga, y junto con la palabra kids, garden, y así ya habíamos resignificado esas antiguas guarderías que teníamos y le habíamos dado un nuevo enfoque, o así lo pretendíamos vender. Es verdad que nuestra comunidad ha hecho un esfuerzo maravilloso, sigue haciendo un esfuerzo maravilloso en este primer ciclo, sobre todo en esos 2-3 años, ¿no? Esa última parte de ese ciclo, pero todavía nos queda mucho por hacer en esos dos primeros años, ¿no? Antes me decía Eva que más o menos tenemos un 80% de niños de 2 años dentro de nuestras aulas, pero ¿dónde están esos 0-2 años que todavía los tenemos en estas escuelas infantiles resignificadas única y exclusivamente de forma nominal? Quiero proponer una resignificación real de la escuela infantil, quiero proponer una resignificación basada en el abandono basado en la feminidad de la educación infantil. Quiero resignificar la escuela infantil, este primer ciclo de escuela infantil, basándonos en las acciones políticas para definir los cuidados en todas sus manifestaciones. Es decir, pasar de esa superación a superar esa visión asistencialista del desarrollo infantil. Pasar de una perspectiva de necesidades, muchas veces unas necesidades supeditadas a la capacidad productiva de la madre, a una perspectiva de derechos. Quiero resignificar la escuela infantil empoderando a familias y a maestras, maestras y educadoras, dándoles la capacidad de la defensa de los derechos de este sector de población, muchas veces tan necesitados, en que sean capaces de reivindicar los derechos de la infancia, planteándonos que no es un niño o una niña que necesita nada, es una persona en proceso de desarrollo, es una persona en autonomía progresiva, y que todas nuestras prácticas, todas las estrategias que diseñemos alrededor de ellos estén definidas por el interés superior del niño, la equidad, la igualdad de oportunidades y, por supuesto, la inclusión. Es decir, movernos de esa concepción que tenemos del niño como un sujeto dependiente hacia un niño como una persona en desarrollo. Esa creo que es la necesidad que tiene en estos momentos nuestra escuela infantil. Mirad,
Existe en estos momentos la puesta en marcha de la Estrategia Mundial para la Atención al Niño, para la atención a la infancia, la adolescencia y la mujer. Dentro de esta estrategia existe un marco diseñado por UNICEF y por la OMS, junto con otras organizaciones gubernamentales relacionadas con la infancia, que han establecido un marco que se llama, o que lo han llamado el marco del cuidado cariñoso y sensible para el desarrollo de la primera infancia. Un marco que es una hoja de ruta con una serie de líneas de actuación que se enmarcan en una premisa muy explícita, ¿no? Diciendo, si cambiamos el principio de la historia, vamos a poder cambiar la historia. Es decir, consideran que esta etapa educativa es esencial para el desarrollo humano, es una etapa que va más allá tiene unas características esenciales, ya lo han dicho mis anteriores, los anteriores ponentes, perdón. Es una etapa esencial, no voy a dedicarle mucho más tiempo, ¿no? Que no tenemos, sino que es una etapa educativa que es esencial para las personas, es una etapa educativa que va a dejar, lógicamente, o va a tener una repercusión en esas personas, no solamente para su ciclo vital, sino que va a pasar en muchas ocasiones a la siguiente generación. Todo lo que pase en esta etapa va a tener una repercusión en la persona y en la siguiente generación. Por lo tanto, se trata de darle el valor que tiene a una etapa de la vida que es donde se hacen los mayores logros en cuanto a aprendizaje y desarrollo. Ese aprendizaje y desarrollo que va más allá de la escolaridad. Yo no creo que todos los niños entre 0 y 3 años tengan que estar escolarizados para garantizar un buen aprendizaje y desarrollo, pero sí muchos necesitan esta etapa educativa para garantizar un mínimo de aprendizaje y un mínimo de desarrollo. Esos dos constructos que están tan interrelacionados que todavía no sabemos dónde empieza un constructo y dónde empieza el otro, ¿no? Es decir, esa interrelación de forma continua entre las dos cuestiones. Como os decía, esta hoja de ruta que marca la OMS, esta hoja de ruta para el 2030, marca 5 líneas de actuación basadas en ese marco de cuidado cariñoso y sensible. Bueno, a mí lo de cariñoso no es que me gusta mucho, ¿no? Y sobre todo en esta etapa que parece que lo cariñoso es darle besitos a los niños. Y mirad, no. Es una traducción literal y como andamos tan mal con el inglés, pues me han puesto en la traducción marco cariñoso. Evidentemente, un marco cariñoso no es lo que creo que si leemos y profundizamos en ese documento nos llevaría a otras palabras, ¿no? Es decir, se trata de una atención receptiva, se trata de darle al niño todos aquellos cuidados en todas sus dimensiones para garantizar la salud de forma integral, es decir, una salud física, psicológica, social, una buena nutrición, pasa con el lenguaje, ¿no? Esa variabilidad tan grande que hay en el lenguaje, pero que independientemente de cuál sea el nivel de desarrollo, el nivel de aprendizaje que tenga el niño, los adultos que rodean al niño sean capaces de dar unas respuestas aceptablemente y emocionalmente positivas. Estas son las 5 líneas en las que se marca esa hoja de ruta de la OMS, una nutrición adecuada, un tema ya salido, sobre todo el fomento de la lactancia materna y evitar en nuestro país en concreto la tremenda obesidad y, por lo tanto, también malnutrición. Nuestros niños no creo que pasen hambre, pero sí muchos tenemos malnutridos, muchos gorditos, muchos malnutridos. La buena salud, es verdad que sobre todo en Cantabria tenemos una buena atención primaria, en la que nuestros niños cuentan con todas las vacunas, cuentan con todos
cuenta con todo lo que puede necesitar un niño en cuanto al tema de salud. La atención receptiva que os decía antes, y sobre todo marca una línea fundamental en las oportunidades de aprendizaje temprano, garantizando a todos los niños que necesiten una escolaridad en el marco de 0 a 3 años. Esto es un poco a grandes rasgos y deprisa de... no sé qué me ha pasado aquí. Cuando he intentado repensar sobre cómo yo quería distribuir este ratito con vosotras, como os decía antes, lo he pensado desde la perspectiva de la atención temprana, de ese servicio en el que llevo 34 años trabajando de forma cercana con vosotros, si no viéndonos, si escuchándonos, ¿no? Y solo lo veía de esta manera, es decir, ¿cómo considero yo la educación infantil, este tramo de educación infantil con respecto a mi trabajo diario? Yo veo a la educación infantil como promotora del desarrollo, este ciclo de educación infantil como promotora del desarrollo. Veo que es el primer contexto y creo que el contexto más importante de prevención, pero no solamente a nivel de prevención primaria, a nivel de prevención secundaria y sobre todo y fundamentalmente junto con el servicio de atención temprana de prevención terciaria como compensadora. Y después considero que el ciclo 0 a 3 es el primer entorno inclusivo. Y así más o menos pues he intentado organizarlo. Considero que es promotora del desarrollo, ya se ha dicho, lo ha dicho Tonucci, lo ha dicho la doctora Miguel. Bueno, pues la educación infantil, evidentemente, este ciclo de educación infantil, si tiene una característica, es precisamente por promover una escuela promotora del desarrollo. Es una escuela que está continuamente desarrollando estrategias para el desarrollo integral de los niños, no solamente aquellos desarrollos más basados en aprendizajes dirigidos a los antecesores de esos aprendizajes instrumentales que ya se van a dar más segundo ciclo, sino todos aquellos aprendizajes propios del desarrollo humano en estas edades. Y lo que más caracteriza en este ciclo es que no hay ciclo donde mejor se coordine la escuela con la familia. Es decir, la familia y la escuela tienen que estar dentro de los mismos, del mismo planteamiento, de los mismos objetivos. Voy muy deprisa, ¿no? Yo hablo ya muy deprisa, sin falta de tener prisa, ya hablo deprisa. Pero, ¿por qué es promotora del desarrollo? Es promotora del desarrollo porque tiene en cuenta cuáles son las características esenciales del desarrollo humano en estas edades. Continuidad, dinamismo, flexibilidad, muy complejo, tremendamente complejo. Es un proceso integral, es un proceso singular, es un proceso que va a estar determinado por las capacidades potenciales en las que viene el ser humano, pero desde luego por las características físicas, las características ambientales en las que ese niño se va a desarrollar y el cual interactúa. Pero esas características físicas con las que el ser humano viene al mundo no son suficientes para desarrollarse, y eso es algo que vemos en la práctica diaria, ¿no? Es decir, vemos cómo niños que tienen o que biológicamente vienen al mundo en unas circunstancias, bueno, pues adversas. Voy a poneros un ejemplo que todos conocéis, ¿no? Esa gran prematuridad que sobrevive actualmente, afortunadamente, gracias a los avances de la ciencia. Ahora mismo estamos casi rozando las 24 semanas de gestación que vienen al mundo, vienen en una situación adversa, pero que todo el ambiente que les rodea, ya desde los primeros días que el niño nace en la incubadora, con los cuidados centrados en el desarrollo y en la familia, cómo estamos viendo. Yo que he visto prematuros desde 1987 y los estoy viendo ahora, veo cómo
el ambiente, todas esas estrategias que se ponen en marcha ya desde las unidades neonatales y que antes no se ponían, la diferencia que hay en cuanto a la repercusión que tienen en su desarrollo. Esto sin olvidarnos, pues, niños con lesiones cerebrales, niños, como decía la doctora Miguel, con tumores cerebrales que todos los días tenemos que recibir, y cómo todo lo que es una adecuada estimulación, un adecuado abordaje en las condiciones ambientales en las que ese niño interactúa continuamente, favorece y potencia ese desarrollo, y a veces pues nadie sabe que algo pasó ahí, ¿no? Como también estamos viendo y recibiendo diariamente en nuestras consultas niños que biológicamente han nacido con todas las capacidades del mundo, con toda la salud que podían nacer, y sin embargo sus condiciones ambientales, el medio en el que tiene que interactuar es tan desfavorable que produce graves daños en su desarrollo. Por eso las condiciones biológicas no son suficientes, el ambiente, esa confluencia de natura-nurtura, ¿no?, que siempre hemos tenido en cuenta, pues es fundamental en esta edad, ¿no? No voy a dedicarme a hablar de la neuroplasticidad, que la doctora Miguel ha hecho también, no me voy a dedicar a esto, pero sí deciros que a los 3 años, cuando estos niños, estas niñas llegan a ese segundo ciclo, el 80% de maduración cerebral ya está hecho. Cómo se ha hecho, en qué circunstancias ambientales se ha hecho, es lo que va a determinar ese segundo ciclo, y muchas veces toda su vida, por desgracia y por fortuna, pero toda su vida. Porque todo lo malo que pase en esta edad va a tener una repercusión mayor que a cualquier otra. Todo lo bueno que pase a esta edad va a tener una repercusión mayor que en cualquier otra. Todo va a estar afectado. Evidentemente, y la mejor garantía para que todo vaya bien, una adecuada calidad estimular. Una adecuada calidad estimular no se significa una sobreestimulación, cuidado con la sobreestimulación, y tampoco una hipoestimulación. Es decir, hay que saber conjugar esos estímulos físicos, esos estímulos ambientales, esos estímulos sociales al desarrollo y al nivel que tiene el niño en ese momento. Siempre esa calidad estimular tenemos que plantearla no solamente a unas cuestiones de estímulos físicos, tenemos también los estímulos sociales. Los estímulos físicos son los entornos de desarrollo que tiene un niño. Nuestras aulas de 2 años son preciosas todas, pero realmente las de todos los centros de educación infantil, ese 0-2 que yo tengo ahí como siempre miedo, ¿no?, a qué es lo que está pasando, porque además es algo que se nos impide conocer. Es decir, tenemos que ser conscientes, no es fácil acceder a un 0-2 para nosotros los servicios de atención temprana. Es difícil, muy difícil. Nuestras aulas, mirad, yo solamente tengo un pero en cuanto a los estímulos físicos, esa calidad estimular con referente a los estímulos físicos, el ruido. Hay que darle una vuelta. Son ambientes tremendamente ruidosos, muy ruidosos. Las escuelas infantiles siguen siendo, cuando sabemos que es la calma, la serenidad, el ajuste en decibelios adecuado, el que le va a proporcionar y va a ser una garantía para el desarrollo de ese cerebro. Y la escuela infantil, este ciclo de educación infantil, junto con cualquier servicio de atención temprana, si existe un arma que tenemos, y un arma de construcción masiva, es el juego. Nada puede hacerse con este grupo de edad si no es a través del juego. El niño juega continuamente. Decía María Montessori, no la quería yo nombrar porque es que como todo es Montessori ahora, pues ya de verdad que se está cogiendo un poco de manía, ¿no? Pero es verdad que es maravilloso lo que dice, ¿no? Y decía Montessori que el trabajo del niño es jugar,
Bueno, pues el niño entonces tenemos que decir que está trabajando todo el día, porque el niño necesita trabajar todo el día y trabaja todo el día desde el momento que nace. El niño está trabajando desde el momento que nace con sus manos, con sus piernas, con su voz. En la etapa sensorial es el movimiento, la necesidad de movimiento. Sin movimiento no hay ningún tipo de desarrollo, no hay ningún tipo de aprendizaje. El niño está jugando continuamente, primero con esas reacciones circulares, luego al juego de ejercicio, luego pasando al simbolismo. Ya cuando estamos llegando a los 3 años, ese juego simbólico, totalmente descentralizado, totalmente en vacío, con una sustitución de objetos y de funciones completa. Bueno, pues ese es el trabajo del niño. Realmente, ¿cuántos niños ahora mismo que no tienen la garantía de una escuela infantil juegan? Es una pregunta que dejo ahí. ¿Cuántos pueden jugar? Con la pobreza habitacional que hay en este país, en el que tenemos familias que viven en 7 metros cuadrados, compartiendo un piso con otras múltiples familias, y tienen que tener al niño 7 metros cuadrados. Y luego estamos diciéndoles todo el día, no le dejen el móvil al niño. El niño no puede jugar con el móvil, el niño tiene que moverse, el niño tiene que jugar con vosotros. Pero sí, ¿y cómo hago yo para que el niño juega si yo, cuando estoy en casa, tengo que tener al niño? Esto nos lo cuentan todos los días las madres, ¿eh? ¿Ves? Es que yo me estoy inventando esta historia. Si tengo que tener al niño metido conmigo en la habitación de 7 metros cuadrados, porque además no puede molestar al vecino que trabaja de noche y tiene que dormir de día. Y eso es una realidad. Nosotros no tenemos niños o cerebros que están pasando hambre de alimentos. Tenemos pobres cerebros muy pobres en experiencia. Antes, los de mi generación podíamos ser muy pobres. De hecho, yo lo era, pero teníamos una familia numerosa. Teníamos 5 hermanos, salíamos a la calle sin peligro, porque a ver quién es el guapo que deja hoy salir al niño a la calle. Ya no te digo los de 0 a 3 años, que no van a salir nunca solos, pero antes había niños, había espacio en las casas, salíamos, aunque sea al huerto, o salíamos a la plazoleta y no había peligro de nadie. Si no nos podía llevar nuestra mamá, nos llevaba nuestro hermano mayor, o si no la prima, porque vivíamos en una tribu. Ahora estamos ante familias que no tienen ningún tipo de red de apoyo social, que viven solas, y ya te digo, os digo, muchas en 7 metros cuadrados. Y esto es una realidad que además cuesta mucho hablar, pero es una realidad. El juego. Es que aquí yo me pongo un poco visceral, lo siento. A veces pensamos que jugar significa, o que el niño juegue, significa que tenga muchos juguetes, nunca más lejos de la realidad. El mejor juguete muchas veces es un taco de madera. El mejor juguete a veces es simplemente poner la lavadora con la mamá. Es la actividad más lúdica que le puede... que no se necesita tener juguetes, aunque sí es verdad que está bien que haya algún juguete. El juguete, cuanto más sofisticado, menos le gusta al niño. Y además tenemos que tener muy claro, la mayor parte de los juguetes que ahora mismo los niños tienen son juguetes que al adulto el mercado le ha impuesto para que compre, no realmente lo que el niño necesita. Por otra parte, decir del juego, no me voy a extender mucho más, pero sí quiero deciros que no hay ningún instrumento, no tenemos ninguna máquina de resonancia cerebral, de escáner cerebral y de todas esas grandes ingenierías médicas que nos diga cuál es el nivel de desarrollo de un niño, de una niña, nada más queriéndole jugar. A través del juego sabemos cuál es esa zona de desarrollo próximo que nos decía Vygotsky, y nos ayuda a diseñar cuál es la zona de desarrollo próximo. Solo el juego nos da esa información. No hay nada que nos diga de otra manera cómo está ese nivel de desarrollo. Os decía antes que la escuela infantil, este ciclo de escuela infantil, además de ser
promotora del desarrollo, es una escuela, es un ciclo en el que realmente es donde se produce la máxima prevención, esa prevención primaria, esa prevención secundaria y esa prevención terciaria. Pero me voy a centrar sobre todo, fundamentalmente, en la prevención secundaria, es decir, detectar. Tenemos la necesidad de saber detectar esos ritmos de desarrollo que no van en la forma que tenemos que establecer, o sea, convierten en un signo de alarma de que algo puede estar pasando con ese niño, con el desarrollo de ese niño, para darle cuanto antes, lo más pronto posible, una respuesta eficaz. Solo podremos saber hacer una buena detección si conocemos cuáles son la evolución del juego. Es fundamental conocer la evolución del juego, como os decía, como único instrumento que tenemos para saber detectar cuál es esa zona de desarrollo próximo que el niño presenta, cuál es el conocimiento del desarrollo evolutivo junto con todas sus variantes. El desarrollo evolutivo tiene tantas variantes como niños y niñas existen, y solamente nos llevará conjugar esas dos cuestiones a una descripción real de cuál es el desarrollo motor. Cuando yo hablo de describir ese desarrollo motor, evidentemente no me estoy haciendo ninguna referencia ni a cocientes de desarrollo ni a historias de estas. Creo que ya eso estamos ya totalmente convencidos que eso no ayuda a diseñar ningún tipo de estrategia para fomentar el desarrollo de ningún niño. Cuando hablamos de describir el desarrollo psicomotor, se trata de observar esos ritmos de desarrollo en todas las áreas. Nos importa, no solo cuando encontramos un posible desfase en el desarrollo del lenguaje expresivo, no solamente nos interesa el desarrollo del lenguaje expresivo. En un niño de esta edad nos interesa evidentemente todo lo que es la descripción de ese ritmo de desarrollo en todas las áreas, a nivel socioemocional, a nivel cognitivo, a nivel motor, en todas las áreas. Como os decía, no se trata de medir nada, se trata de observar el ritmo de desarrollo. El ritmo de desarrollo para saber detectar si estamos ante un signo de alarma de que algo puede estar pasando en ese desarrollo, evitando siempre la etiqueta diagnóstica, evitando siempre referirnos al niño como un lenguaje DSM-4, DSM-5, que de verdad que nos llega mucho, en la que se nos pone delante una mamá y lo primero que nos pregunta es: ¿mi niño es normal? ¿Qué es ser normal? Evidentemente, para una mamá yo entiendo lo que significa ser normal, pero para nosotros, normal, ¿qué es normal? ¿Quién es normal en esta sociedad? El que lo sea tiene un problema, por otra parte. Realmente ahí está el problema, el ser normal. Un invento humano, totalmente neoliberal, que, bueno, pues hasta hace poco normal era solo un hombre heterosexual, ¿no? Luego ese era el normal. Vamos avanzando. Bien, independientemente de tal, no hay la normalidad. Normalidad no existe. Existe un patrón que tenemos descrito de desarrollo que nos ayuda a definir determinados signos de alarma en el desarrollo. Pero no dejemos de utilizar la palabra normal. Empecemos a utilizar zona de desarrollo próximo, describir esa zona de desarrollo próximo del niño para que podamos llegar a una zona de desarrollo potencial. Describir al niño no por lo que no hace es horrible, horrible, cuando leemos un informe de todo lo que el niño no hace, que solamente nos queda decir logaritmos neperianos tampoco, evidentemente. ¿Qué es lo que el niño hace? No, vamos a decir que el niño hace. Y esto que os puede parecer, bueno, pues es importantísimo, porque, mirad, no solamente se lo decimos a las mamás, es que muchas veces se lo decimos a las mamás delante del niño. Es decir,
todo esto que el niño no hace, se lo decimos delante del niño y ya no vamos a hablar cuando lo que le decimos a la mamá es que el niño no para. El niño no para. Porque eso se lo decimos a muchas mamás. El niño no para, el niño no para. Mirad, si existe realmente una leyenda, refrán antiguo que realmente tiene una verdad, un soporte de verdad, es el que nos decían nuestras abuelas. Yo se lo digo a mi abuela de forma constante: niño quieto, niño enfermo. Eso es el problema. Me preocupa cuando un niño para. Y cuando estamos hablando además de 0 a 3 años, pues es que el pobrecito que pare, pues lo tenemos. Bueno, cuidado con las etiquetas diagnósticas. Podría estar aquí mucho rato hablando de cuáles son las mejores, pero no nos da tiempo. Esa detección va a llevar a una atención que vamos a hacer juntos, ¿no? Una atención que hay que derivar, es decir, cuando vemos un signo de alarma en la escuela hay que derivar. ¿Cómo lo hacemos en nuestra comunidad? A través del servicio de pediatría. Tenemos unos servicios de pediatría que, como trabajamos juntos los servicios de atención temprana, estamos al ladito de los pediatras, pues evidentemente el servicio de pediatría detecta un poco menos que vosotras, porque realmente ahora el primer agente de detección de 0 a 3 años sois vosotras, pero bueno, ellos también a través de los protocolos de atención al niño, pues también tiene un sistema de detección. Tenemos un fallo que tenemos que solucionar, lo he hablado con Eva, con Paloma, hay que solucionarlo, es decir, nuestro sistema de derivación a atención temprana pasa siempre por pediatría. Eso tiene una justificación, y es una justificación de gestión de la información y de responsable de todo lo que ese niño necesita, que es su pediatra. Nosotros no podemos detectar una alteración del desarrollo al margen de su pediatra, porque su pediatra, el gestor, el responsable de todo lo que se pase, de todo lo que pase con ese niño. Por lo tanto, tiene que pasar siempre por pediatría. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces el pediatra o la pediatra se pone intenso o intensa y dice, no, pues yo le veo bien, y además ya sabéis que si lo dice una maestra, una educadora, pues la cosa, es decir, no tiene el mismo valor si lo dice un agente sanitario que si lo dice un agente educativo. Esa es una realidad. Fuera de ellos, la vida inteligente hay poca. Entonces, bueno, pues tenemos que cambiar ahí el temporal de una forma de que el niño llegue, y el niño llegue siempre, pase lo que pase. Yo me reúno mucho con ellos. A ver, es excepcional el pediatra que no hace caso a la maestra, pero a veces pasa, y eso no puede tener mucho más tiempo de continuidad. Eso hay que solucionar, ¿vale? Yo me reúno mucho con ellos, tenemos muchísimas reuniones, más yo estoy acostumbrada más a estos foros con ellos que con vosotras. Tengo mucha más experiencia de hablar para pediatras que para hablar para maestras, ¿no? Pero bueno, y ahí suele darse siempre un poco de bloqueo, pues porque a veces dicen, no, tal. Bueno, yo lo que os quiero decir es que hay una máxima que siempre decimos: siempre que la maestra y la madre, el padre, estén preocupados por algún aspecto de desarrollo del niño, son ciertos. Siempre. Eso es algo además que está dentro del ONI, dentro de lo que son el registro informático en las historias clínicas de primaria, siempre está puesto. Siempre que la madre, la maestra esté preocupada, derivar a atención temprana. Pero bueno, ya os digo que todavía hay algunos que se queda ahí un poco tal. Porque además es verdad que suelen ser ciertas. Salvo excepciones, suelen ser ciertas. Es verdad también que las familias suelen estar siempre muy preocupadas por temas motores y temas de lenguaje. El niño habla, el niño no camina, y las maestras suelen ser más conscientes de aspectos de interacción y de comunicación, ¿vale? Bien, quiero deciros, tenemos que tratar de evitar todas estas consignas que hay alrededor de los niños, del desarrollo de los niños, que están basadas en creencias
muy antiguas, muy típicas, muchas veces basadas en el realismo mágico incluso, ¿no? Esto de que no camina porque es vago. ¿Cuántas veces lo hemos oído? No os quiero decir cuántas veces a la semana. Yo lo oigo. No, es que no camina porque es vago. No habla porque se lo dais todo. Cuidadito. No. Es como que el niño no quiere hablar, ¿no? El niño no sabe cómo va a hablar. Bueno, o no le deis agua hasta que no os lo pida. Cuidadito. Y le ingresamos por deshidratación, ¿no? O ya hablará, o vamos a esperar. Ahora, esta es mucha que se repite. Vamos a esperar el primer trimestre del cole. ¿Y qué va a pasar al final? ¿Baja alguien? ¿Esperar a qué? Bueno, lo de su madre, no me preocupa porque su madre empezó a hablar a los 3 años. Eso se lo cuenta el papá, se lo cuenta la mamá, dice, no camina porque su padre empezó a caminar a los 24 meses. Es decir, todas estas cuestiones que os pueden parecer graciosas, a mí me tienen hundida, porque es continuo, se avanza poco en romper todos estos estigmas en relación al desarrollo de los niños. Ya no os digo esta que hay, además aquí, bueno, está tremendamente incentivada, que no cojáis al niño en brazos porque se malacostumbra. ¿Cómo es esa? ¿Qué daño puede hacer esa al desarrollo de los niños? Tremendo. Mirad, de esto también hay que hablar. Antes decía nuestro consejero que teníais 1.700 niños menos matriculados en educación infantil que con respecto al año pasado. Tenemos un problema, porque en atención temprana cada vez tenemos más. Es decir, aquí la curva se altera todo, hay una gráfica totalmente alterada. En estos momentos estamos hablando que un 10% de nuestros niños tiene una alteración del desarrollo, y es una alteración manifiesta. No estamos hablando de cuestiones preventivas, de ese prematuro tardío de 33 semanas que la ciencia nos dice seguirle de cerca para ver qué pasa, ¿vale? No, estamos hablando de que un 10% de nuestros niños necesita una intervención de atención temprana. El año pasado incluso superamos ese 10%, bueno, pues porque se pusieron en marcha determinados protocolos, detección de la fibrosis quística, bueno, etcétera, y hubo que hacer una labor preventiva. También hemos aumentado mucho todo el tema de formaciones craneales, plagiocefalias, oligocefalias, bueno, etcétera, y ha habido una alta incidencia. Pero bueno, nos vamos a situar en ese 10% que más o menos en estos últimos 10 años más o menos se mantiene. Un 10% de nuestros niños nacidos van a pasar por atención temprana y un 3% de ellos van a tener una discapacidad. Una discapacidad que en muchos casos, en un 1%, vamos a tener que hablar de pluridiscapacidad. Mirad, las consecuencias funcionales de no dar una respuesta en el momento de que se detecta ese signo de alarma, una respuesta basada en cualquier servicio, cualquier atención derivada de una atención temprana, va a tener unas consecuencias funcionales, no solo para ese niño, para su familia y también para la sociedad, tremenda. Eso todavía pocos gestores políticos lo saben. Seguimos teniendo comunidades en las que estos niños ni siquiera llegan a acceder a un servicio de atención temprana si sus familias no se lo pueden pagar. No está pasando eso en la nuestra, afortunadamente. Sabemos que por cada dólar, esto lo han hecho los americanos, nosotros no estudiamos estas cosas, estudiamos otras que no tienen ningún sentido para nuestra sociedad, pero los americanos que sí han estudiado esto, dicen que por cada dólar invertido en una atención sobre las consecuencias funcionales de esta población, se devolverá a la sociedad $100. ¿Hay un aumento de la prevalencia? ¿Hay un aumento de la incidencia? Sí. No me da tiempo porque ya me están diciendo que me estoy pasando. ¿Hay un aumento de la incidencia de la prevalencia? Sí, por supuesto que sí.
por las circunstancias de crianza, por supuesto, por las situaciones en las que viven muchos de nuestros niños, por supuesto, porque los profesionales, las profesionales que detectáis cada vez sabéis más y mejor detectar también. No obstante, seguimos teniendo muchas dificultades para hacer una labor real de detección y siempre va a haber un grupito de niños que se nos pierden en el bosque, como dice el doctor Vicente Arnaiz, el maestro Vicente Arnaiz. Se nos van a perder en el bosque. ¿Por qué? Porque seguimos hablando de inmadurez, seguimos hablando de inmadurez cuando estamos hablando de patología o de algunas alteraciones graves, porque hay muchas graves alteraciones que comparten una sintomatología con leves alteraciones del desarrollo y es difícil hacer esa detección diferencial, porque los profesionales de orientación de las escuelas, para dar un apoyo a las maestras, para dar un apoyo a las educadoras, están desbordadas de demanda y hay veces que este ciclo no es el más prioritario para ellas, no porque no quieran, porque evidentemente tienen que equilibrar toda la demanda que tienen, y por muchas veces el miedo a equivocarse. El miedo a equivocarse es algo que tenemos que analizar, que nos llevaría mucho tiempo. Yo traía cosas preparadas para daros claves para el miedo a equivocarse, pero evidentemente no me da tiempo. Mirad, esto es una estadística. Nosotros nunca hablamos de diagnósticos de SM5, de SM4. En atención temprana somos muy de la OMS, única y exclusivamente de la OMS, y por lo tanto solo utilizamos terminología CID, única y exclusivamente terminología CID. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que más hemos visto en este último año? Que ya os digo que se repite en los últimos 10 años. Los retrasos de lenguaje y los retrasos en el área motor. Bueno, retrasos de lenguaje y trastornos de la comunicación, que evidentemente vamos a ver que no es lo mismo. Los retrasos motores. Bien. La puesta en marcha de forma continua, esta que nos dicen no cogéis al niño porque se mal acostumbra, y después hemos pasado y hemos añadido otra pauta que se le da a los papás y a las mamás desde los hospitales. Por el dormir al niño, el niño tiene que dormir boca arriba porque está asociado lo contrario con la muerte súbita. ¿Qué le pasa a los papás, a las mamás? Boca abajo, muerte súbita, grabado, a fuego, ahí queda. El niño no le pone boca abajo para nada, ni para lavarle el culete. ¿Esto qué ocasiona? Pues que lógicamente, y de hecho muchas que sois mamás y estáis en la pediatría, seguro que habéis visto en las salas de espera de la pediatría, hemos estado junto con ellos haciendo una campaña intensa de dormir boca arriba, jugar boca abajo. La mayor parte de los retrasos que estábamos viendo eran retrasos derivados de ese poco poner boca abajo. Ya, vale, bueno, hay que ponerle boca abajo. Tenemos que evitar boca abajo, evitar la cacharrería, que los niños no solamente tienen móviles, tienen parque, tienen el parquecito este al que se le mete, no con los juguetes, ahora se le mete con el móvil, y toda la cacharrería que hay alrededor de los niños. Con respecto al lenguaje, no es lo mismo un retraso de lenguaje que una patología alrededor de la comunicación. ¿Qué es lo importante en este ciclo de darnos cuenta? ¿Que el niño hable más, que el niño hable menos? No hay área de desarrollo más variable en el ser humano que el lenguaje. Es lo más complejo que tiene que hacer, es también lo más variable y más variante de la normalidad. ¿Qué es lo que nos tenemos que fijar para realmente ser un signo de alarma? Todo lo que son las cuestiones de precursores del lenguaje, reciprocidad social, atención conjunta, atención compartida, protoimperativos, protodeclarativos, contacto ocular, etcétera, etcétera, y por supuesto la comprensión. Los procesos de alimentación, algo en el 0 a 3 tan importante, tenemos un montón de cuestiones derivadas de
evoluciones atípicas, estructuras orofaciales totalmente alteradas debido a patrones de alimentación, a chupetes, teitinas, etcétera, etcétera, derivadas de todo esto. Existen un montón de pautas favorecedoras para darle a las mamás, para que vosotras las maestras, las educadoras las tengáis, no me da tiempo a decírosla, perjudiciales, un montón perjudiciales, evidentemente, corregir al niño continuamente, silabear las nuevas tecnologías, que el juguete sea la único juego, el móvil, la tablet sea el único juguete que tenga el niño. Quiero que pensemos en qué es una escuela inclusiva. La escuela inclusiva solo se puede potenciar, solo se puede llegar a una real escuela inclusiva si consideramos el 0 a 3 como tal. El 0 a 3 años, ese ciclo, es precisamente el más diverso. Está lleno de niños más grandes, más pequeños, más altos, más bajitos, niños que caminan, niños que todavía no caminan, niños que hablan, niños que no hablan absolutamente nada, todas las culturas, todas las etnias, todo lo tenemos ahí. Es la primera escuela inclusiva. Cuando los niños iban directamente al aula de 3 años, nosotros decíamos que el niño, la niña, accedía con la mochila que había dado atención temprana. Hoy, afortunadamente, prácticamente todos los niños que van al segundo ciclo de educación infantil llevan la mochila mucho más cargada. Llevan la mochila cargada con atención temprana y con todo lo que le habéis dado vosotras en ese primer ciclo, en ese aula de 2 años. Tenemos que fomentar esta escuela como compensadora, como tal. Bueno, de nada, lo dejo aquí. Simplemente deciros que ojalá yo me jubile viendo que se le ha considerado a este ciclo como el valor que tiene, y a vosotras las maestras realmente en su justa medida vuestra labor y vuestra parte.